En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, Andrés. Muy buenos días, doctor. Buenos días a todos nuestros oyentes y a todas las personas que siempre son fieles a su programa. Estamos una vez más aquí con ustedes. Gracias también a nuestro director Abraham Umbarila Saavedra, quien nos acompaña. Y bueno, estamos aquí de nuevo con más cosas por aprender y con más cosas para todos nuestros oyentes. Estamos dando la bienvenida a Margarita María, que es practicante ahora del Zipa. Y cuando quieras, si quieres intervenir, bienvenido tu aporte. Gracias, doctor. Vamos a retomar el tema de hace 8 días. Ha habido mucha inquietud con relación a este asunto. Es un tema crucial para lo que intentamos proponer aquí, y es la integración interior en relación con el mundo exterior. Y la integración interior con relación a sí mismo. Para integrarnos con el mundo tenemos que integrarnos nosotros primero, y quedó resonando mucho hace 8 días ese asunto de cuando dijimos de que logramos ser uno cuando en esa relación del hombre y la mujer, en la conexión íntima, pueden vibrar en la misma frecuencia, es decir, ella acepta la penetración del hombre y él acepta la penetración de la mujer, en el sentido de la conexión entre sentimiento y propósito. ¿Qué sería el propósito? El asunto masculino. Es muy llamativo porque lo masculino pone el propósito y pone la fuerza, y el femenino pone la expansión. Acuérdense, venimos de la relación óvulo-espermatozoide. El espermatozoide entra como en un mar cuando se conecta y logra conquistar el óvulo maduro, ¿cierto? Entra, y a partir de ahí se producen una cantidad de efectos inmediatos que ya viene entonces el óvulo fecundado, que empieza a crecer y obviamente a expandirse. Imagínense que eso ocurra psíquicamente para la parejita que se encuentra en conexión, aceptando la vibración del uno sobre el otro. Si yo acepto mi femenino, entonces puedo aceptar el femenino del otro. Si yo acepto mi masculino, puedo aceptar el masculino del otro. Miren, es una relación nada menos que de uno de los principios herméticos de la antigüedad que estamos poniendo ya. No es un principio hermético, sino que es un principio al alcance como información para todos los seres humanos y en general, pues, para este universo conocido. Y es como es adentro, es afuera. Si yo ya integré mi femenino, entonces entro en conexión con una mujer o con alguien que me represente también esa parte femenina, y vamos a expandir el rayo que yo como masculino soy portador, o vamos a darle fuerza al sentimiento que comparto con esa mujer. O sea, estoy hablando en ese sentido de que es una intercompenetración, y entonces surgía la idea de, bueno, un interrogante en este sentido, y es, bueno, y entonces si somos homo, ¿qué pasa ahí? Si somos homosexuales, ¿no? La misma cosa.
Si yo integré mi masculino y mi femenino, entonces me comparto con el otro y estoy en disponibilidad, tanto en sentimiento, en el sentir, para que no repitamos esa palabra tan fea, estoy en integración desde el sentir o desde la fuerza, la potencia, ¿cierto? La fuerza y la potencia está representada en la mujer, en el clítoris, ¿cierto? Es como la representación física de esa masculinidad. En el hombre la feminidad pues está representada, es típico que se le represente como en la parte anal, en la parte receptiva, pero resulta de que desde el punto de vista cuántico o energético, pues somos continente y contenido, ¿cierto? A la par que somos continente, ¿cómo que continente? Imaginémonos ese óvulo fecundado, ya somos óvulos, ¿cierto? Recibimos lo femenino, somos lo masculino porque fuimos fecundados y ahí fue donde se empezó a expandir y a construir nuestra identidad singular que se manifiesta en corporeidad. Doctor, recuerdo pues sí el debate que teníamos hace 8 días y me parece muy importante mencionar algo. A ver, debemos pues como reconocer esta parte femenina y masculina en nosotros, tanto hombres como mujeres, pero recordemos el debate que abríamos cuando cerrábamos el programa y era este de lo que pasa es que vivimos en una sociedad machista. Y para un hombre, digamos, es difícil reconocer su parte femenina, o sea, por lo mismo que mencionaba. Puede ser homosexual o no puede serlo, pero igual va a decir, me van a tachar de homosexual si reconozco mi parte femenina. Porque escuchamos todas esas teorías de que le dicen a uno desde niño, los hombres no lloran, entonces el hombre siempre es fuerte. Entonces como que el hombre debe ser de palo, debe no sentir, debe ser alguien como y entonces se cohíbe de expresar muchas cosas. Entonces creo que no es así porque igual pues la humanidad duele, no sé. Entonces obviamente un hombre si tiene que llorar tiene que hacerlo, un hombre si tiene que sentir porque pues precisamente no es un palo como se dice. Sí, estamos aquí y es bueno recordarlo, lo habíamos dicho en otro espacio, pero valga la pena pues reiterarlo y subrayarlo, y es que estamos aquí para vivirnos en humanidad. ¿Qué es vivirnos en humanidad? Vivirnos en sensibilidad, no en sensiblería, por favor, no en sensiblería. Cuando el sentir se nos va a la emoción, las emociones nos carcomen desde adentro. No, es que el sentido y la razón de ser de mi existencia está en lo que yo sienta. Déjeme sentir, y nos quedamos en el sentir desde la emoción, no desde el sentir el aquí y el ahora. Pues es conveniente precisar ahí, antes de seguir con la inquietud tuya, Andrés, y es precisar el asunto en términos de lo que significa vivir el aquí y el ahora. Cuando yo estoy en femenino, estoy dispuesto a recibir y a dejarme impactar por cada cosa que me va llegando, de manera tal que se abre toda la gama artística, poética, sensible de que soy portador. Es en tanto me dejo permear de la realidad, que la realidad viene, habita en mí y yo puedo transformar, generar una condición nueva para esa realidad, o puedo en esa integración generar posibilidades para la humanidad, para la familia, para mí mismo, ¿cierto? Para la naturaleza. Entonces es demasiado hermoso porque cuando estoy en sensibilidad desde la humanidad, no desde la sensiblería, entonces abro las puertas a la creación. Cuando se va para el campo de la emoción, nos quedamos allí aturdidos y atolondrados porque es que me hizo daño, es que le tengo tanta rabia. Yo me vengo, espere, verá que yo me vengo. Y vamos a la cama y no nos venimos. Esa parte de la emoción, doctor, yo creo que es delicada. O sea, yo diría que
todos los humanos tenemos nuestros momentos donde listo, algo quizás nos dolió y digamos podemos como explotar en el momento. Pero entonces yo digo, explotar en el momento, listo, ya. Pero no quedarnos repitiendo ese momento, o sea, dolió en el momento, listo, ya, lo exploté. Pero entonces ya cuando empezamos con esa repetidera es que me lastimó, es que esto. Entonces nos quedamos es como lamentando, lamentando y ahí es que le estamos dando como mucho paso a las emociones. Entonces obviamente es imposible, creo yo, no sé, sentirlo en el momento, pero ya es posible controlarlo de ahí en adelante. Hermoso eso que estás diciendo, porque entonces, ¿dónde nos situamos? A ver, estamos a través de estos espacios convocando la conciencia, ¿cierto? ¿Desde dónde nos vamos a parar frente a la realidad? Si yo estoy en repetición de la misma emocionalidad, resentido, lleno de rabia, eh, quizá inhibido frente a la realidad, es porque estoy viviendo en el pasado, ¿cierto? Estoy viviendo o viviendo en el futuro, ¿cierto? Desde el debería. El futuro es lo que debería ser. El pasado es lo que pudo haber sido y no fue. Porque no fue de determinada manera, porque no volvemos allá, porque no retornamos, porque... Los tiempos pasados fueron mejores, los tiempos, entre comillas. Exacto. El aquí y el ahora es en asumirse en continente abierto, dijéramos, ese óvulo vuelve a crear y a recrear a partir del momento en que yo me concibo en feminidad, o sea, vuelvo a ser ese óvulo que está listo para penetrar, para ser penetrado. ¿Qué me penetra? Me penetra la luz. El 70% del sistema de percepción está en relación a la luminosidad, ¿cierto? La capacidad visual. Entonces, generalmente, la luz, dijéramos que es lo más visible, lo más notorio, pero también nos penetra la palabra, pero también nos penetra el clima, ¿cierto? Nos llega a través de la piel, pero también nos penetran los olores, nos llegan las sensaciones olfativas en el gusto, y entonces ahí viene también la penetración por la comida, bueno, ese tipo de cosas. Miren ustedes lo que significa la feminidad en fecundidad. Feminidad en fecundidad es que yo estoy listo para ser creador y ser co-creador de un universo. Pero ¿en qué nos quedamos desde el punto de vista emocional? En aquello que aturde desde una rencilla, aquello que aturde desde el rencor, desde el resentimiento, ya lo decíamos. ¿Qué pasa en el machismo, retomando tu inquietud de hace un rato, para que anudemos ahí? En el machismo es que generalmente son las mujeres las resentidas, ¿cierto? Las mujeres resentidas con un sistema dominante que se impuso por mucho tiempo, donde la mujer fue víctima y el hombre verdugo. Y obviamente dominó en dualidad el machismo por 2000 y tantos años, ¿cierto? Yo diría que mucho más, pero en todo caso, ¿qué nos aturdió allí? ¿Qué nos aturdió la mente? El lamento de la pérdida de un poder, donde la mujer que había sido dominante en otra época pasa a ser subordinada, ¿cierto? Y es que la que tiene realmente el poder en el ser humano es la parte femenina, la que tiene el poder. ¿Por qué? Porque ella, decíamos hace 8 días, morigera y direcciona en el sentido adecuado del término, dijéramos que atrapa la fuerza masculina y le quita su ímpetu agresivo para direccionarla en agresividad, en constructividad. Es decir, yo puedo ser agresor o puedo ser agresivo. Agresor es el que manda la patada. El agresivo es el que se dispone a caminar o a patear el balón y a hacer algo con esa patada, ¿cierto? El agresivo
en términos pues para que hagamos la diferencia de quién actúa y quién direcciona. Entonces, dijéramos, el destino de lo femenino está en atemperar la fuerza masculina para que tome una dirección determinada. Entonces, dijéramos que el femenino atrapa el rayo y se dispone a hacer algo con ese rayo, ¿cierto? El rayo, que sería lo masculino, como el rayo es, para decirlo en representación material, ¿cierto? Como lo más notorio, lo más visible. El rayo como el que tiene la potencia, ¿cierto? Entonces, acojo la fuerza masculina y voy direccionando. Pero resulta de que en los seres humanos esto es muy hermoso porque tanto hombres como mujeres tenemos ese poder masculino y femenino. Entonces, para poder encontrarme con el otro en ese intercambio masculino-femenino, primero he de hacer el proceso de integrar en mí el masculino y el femenino. ¿Qué pasó en el machismo? La mujer reprimiendo su propia agresividad, oígase bien, reprimiendo su propia agresividad, se tornó débil y resentida con el hombre. El hombre, reprimiendo su propio sentir, se tornó agresivo y irrespetuoso con la mujer y con los demás elementos de la naturaleza. Acuérdense, el sistema machista fue un sistema de dominio y de control. ¿Qué quiere el macho? Dominar y controlar a la hembra. Pero también, ¿qué quiere el macho dominante en la cultura patriarcal? Dominar la naturaleza, someter a la naturaleza. Damos el salto cuántico, integramos masculino con femenino y entonces tenemos un ser integrado que, aparte de reconocer su fuerza, la direcciona. Dijéramos que la contiene y la direcciona, produciendo unos efectos nuevos para la sociedad, para la cultura, y unos efectos nuevos en la interacción con el medio social y cultural. Y es muy significativo, Andrés, y para los oyentes, es que en esa integración de lo masculino y lo femenino, esto es de suma trascendencia, por favor. Quiero que lo tengamos siempre muy presente y lo subrayaremos una y otra vez porque es lo que significa la verdadera cualificación, el real reto que el humano tiene en este tiempo, en esta época, y para el salto de la era de Piscis a la era de Acuario es poder integrar. No es que nos va a venir de afuera el bendito paraíso, no, el paraíso está en mí, pero tengo que conquistarlo. Cuando yo me integro en masculino y femenino, entonces aprendo a ver al otro no como el posible agresor, no como quien me persigue, sino como un aliado. ¿Por qué? Porque le estoy encontrando la manera de morigerar y de, dijéramos, direccionar esa agresividad. ¿Qué pasó? Cuando no entendemos la agresividad en nosotros, tampoco entendemos la agresividad en el otro. Entonces decimos, ¿qué es que los jóvenes de hoy en día? Los jóvenes de hoy en día. Y es que los jóvenes de hoy en día están viviendo la agresividad de una manera diferente. Entonces, unos jóvenes porque se van pues al campo delictivo, otros porque se vuelcan hacia la sexualidad, otros porque se replegan sobre sí mismos, otros porque no quieren saber nada de un mundo que los condena al ostracismo, otros porque no encuentran cabida en medio de una sociedad que vive hipócritamente, porque vivir desde la dualidad es vivir en hipocresía, por favor, vivir en hipocresía. Si yo no reconozco mi propio masculino, entonces me voy a atacar
al otro porque es un agresor, porque es un hijo de tantas, porque el líder social es un perturbado sexual y social, ese tipo de cosas. Entonces, miren ustedes, ¿cómo reconocer entonces esa otra parte nuestra? La hipocresía, ¿en qué consiste? En que dejamos de alimentar una parte importante, dijéramos, la mitad de nosotros quedó por allá rezagada y nos destinamos la vida entera a combatirla. Pero entonces, como la lucha en el tiempo de la dualidad, el machismo, como lo decíamos, machismo, feminismo, podríamos decirlo, porque todo ismo pues trae el dogma, ¿cierto? Trae el dogma, el machismo y el feminismo, unos de un lado y otros del otro. Entonces cada uno jalando para su propio lado hace que nos conduzcamos con relación a nosotros mismos de una manera mentirosa. Y entonces me voy al mundo exterior, dizque a combatir el machismo, dizque a combatir al tirano, dizque a combatir al opresor, pero no me doy cuenta que yo soy el primer opresor de mí mismo. Más o menos se entiende. Así es, doctor. Doctor, con todo lo que yo escuchaba, estaba como aquí guardando una lluvia de ideas para, pues, como empezar como a resolverlas. A ver, hay algo, cuando mencionábamos de pronto los jóvenes y todo esto de la agresividad y eso, hay algo que me inquieta a mí y quiero entenderlo o quiero saberlo. A ver. Sí. Por ejemplo, la niña, el niño, se cría con papá solamente, se cría con mamá solamente, o se cría con papá y mamá, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, cuando van creciendo, vamos viendo que de pronto, si se criaron con papá solamente, entonces creería yo que tienen mucho de masculino, no sé, creería. Si se criaron con mamá solamente, tienen mucho de femenino, y si se criaron con papá y mamá, pues tienen ambas cosas, tienen femenino y masculino. Entonces, en algunos casos, de pronto ni el niño ni la niña tenga conductas homosexuales, pero sí es inclinado hacia una feminidad o hacia una masculinidad, aunque no tenga problemas homosexuales o cosas así pues relacionadas. Pero hay otros que sí. Entonces me inquieta es si están descubriendo esa feminidad o esa masculinidad de una manera errónea o cómo la encuentran. Cuando, por ejemplo, a mí me parece, obviamente respeto pues la comunidad LGTBI, pero me parece muy curioso a veces ver niñas, no sé, de 12, 13 años y las veo ya vestidas como hombres y todo eso, y yo como que pues me impresiono, me impacto, yo, ¿por qué? O niños de esas edades también y vestidos como mujer, y entonces uno como que, bueno, ¿aquí qué pasó? Hay algo que me inquieta y es el punto. Se entiende que sus preferencias sexuales sean inclinadas hacia el mismo género, pero lo que no entiendo un poco es por qué cambian su apariencia. Hay una cantidad de cuestiones que también tienden a marear la situación. Marear es que estoy ahí titubeando en la cuerda floja, ¿cierto? Ni soy hombre ni soy mujer, ni me identifico como hombre ni me identifico como mujer. Pero ¿por qué? Es una cuestión típica, por ejemplo, en los transexuales, los que cambian de género, se supone. Que de día son entonces, hombre, mujer, y de noche lo opuesto. Por ejemplo, la generalidad del asunto es que vienen de unas experiencias donde pensaron que la hermanita era más querida, por ejemplo en el caso del hombre, pensaron que la hermanita era más querida que ellos, entonces ellos tienen que hacerse mujer para poder ser más queridos y parecer ser mujer para ser más queridos. Es un asunto de afecto, ¿cierto? La niña sintió que los hombres en la casa tenían la mayor importancia, la mayor relevancia. Entonces luego se viste de hombre
intentando obtener esa relevancia, esa importancia, no porque sea necesariamente homosexual, pero cuántas definirían su carácter en una homosexualidad, en una bisexualidad, buscando esa importancia que la mamá siempre dio a la parte masculina, vista ya en el hijo, los hijos, el padre tantas veces, ¿cierto? Entonces son malos entendidos muchas veces de lo que cobra la identidad, o para la identidad singular, todos estos acontecimientos de la vida singular. En una carta que le escriben a Freud, recuerdo pues para traerlo a colación, una madre norteamericana muy preocupada, Freud era austriaco, una madre norteamericana muy preocupada le escribía a Freud una carta diciéndole que qué hace con el hijo que es homosexual. Y entonces Freud le contesta: la homosexualidad no es una enfermedad. La enfermedad es no aceptar la homosexualidad. No aceptar que... Entonces, ¿qué es lo que encontramos en muchos jóvenes, muchas jóvenes, muchas y muchos en este momento? Hay una explosión del asunto homo en apariencia, jóvenes, adolescentes hombres que se visten de mujer, o viceversa, mujeres que se visten de hombre, bien porque tengan una inclinación realmente homosexual o porque simplemente encontraron allí una manera de hacer semblanteo, ¿cierto? De semblantear al padre o de semblantear al otro que pretenden, al cual pretenden ser más semejantes, ¿cierto? Imitar o algo así. Exacto, en una imitación. Pero miren ustedes, en una sociedad machista se prefiere a los hombres. En una sociedad feminista se prefiere a las mujeres. Entonces quedamos ahí como en una especie de enredo. ¿Por qué? Porque eso hasta define el rango de fecundidad, ¿cierto? En términos de cuántos niños nacen, cuántas niñas nacen. En una sociedad, por ejemplo, como la China, no sé qué factor incida culturalmente, por ejemplo, para que haya por cada 100 hombres haya 89 mujeres, ¿cierto? En nuestra cultura, por ejemplo, por cada 50 mujeres que nacen 55 hombres. Eso tiene que tener un valor, una importancia característica. En nuestro medio se ha visto pues todo el asunto, aquel calado cultural que tiene el aspecto de el apellido, ¿cierto? ¿Quién lleva el apellido de la familia? ¿Quién hereda el apellido? Y eso pues, empezando por ahí, solamente por ahí. Pero es una lucubración pues que hago y que la dejo ahí suelta para continuar con el tema, y es en qué sentido psicológico muchas de las prácticas culturales entonces están arraigadas en ese bloqueo que tenemos de nuestra parte masculina o de nuestra parte femenina, ¿cierto? ¿Qué debo de ser para el otro? La mayoría de la gente entonces vive para el otro, ¿cierto? ¿Cómo debo comportarme para que el otro me vea? ¿Cómo debo comportarme para que el otro me reconozca? ¿Cómo debo de comportarme para que el otro me quiera? ¿Cómo es que tengo que ser? ¿Qué semblante? Y en este tiempo de la imagen también juega mucho ese aspecto. En el tiempo de la imagen también llevar un aspecto masculino pues reproduce esas formas de las prácticas en la vestimenta
en los atuendos físicos que se llevan. Por ejemplo, el uso de los pantalones se generalizó, el uso de los pantalones, lo que en otra época pues era propio de que la mujer llevara vestido, el hombre llevara pantalones. Y incluso se decía de que un hombre que tenía berraquera era porque los tenía bien puestos. Sí, Los los tenía pantalones bien puestos. exacto. Hay una llamada. Sí. Tenemos una llamada. Doctor, qué pena con usted, es que hay una llamada internacional desde Holanda, una periodista que quiere saludarlos. Sí. Ah, qué bonito. Ah, perfecto. Es una llamada y Alexa, buenos Muy días. buenos días. Sí, aquí está el doctor Fernando Calle Valencia y Andrés en el programa ¿Por qué enfermamos? Ella es Alexa Schulz, doctor, periodista colombiana, se encuentra en Holanda. Alexa, bienvenido al programa, qué bonito y qué interesante saber que nos escuchas desde tan lejos. Sí, muy buenos días Alexa, bienvenida y gracias por estar en sintonía con nosotros sí, desde tan lejos, increíble, ¿no? Hola, muy buenos días. Sí, un saludo aquí desde Holanda, desde Ámsterdam, exactamente. Les cuento que, bueno, aquí ya son las 4:30 de la tarde y, bueno, tenemos una temperatura de 7 grados, hace muchísimo frío. Escuchándolos a ustedes, doctor Calle, ¿no? Y Andrés, el programa de ustedes es muy interesante y sería bueno un día poder compartir con ustedes sobre cómo son las creencias o las reglas, digámoslo así, de todas estos temas que ocurren en las diferentes culturas, tanto en Colombia como aquí en Holanda o aquí en Europa. Sería muy bueno compartirlas en un programa. ¿Qué les parece? Genial, genial. Me parece que es para llevarlo a la práctica, ¿cierto? Ya tú dirás fechas y aquí con Abraham no podemos cuadrar en un viaje tuyo o qué tal, por ejemplo, en conexión ahorita con las facilidades que da el internet. Alexa. Hola. Alexa. Bueno, estas cosas pasan en vivo, se nos cayó, pero está muy interesante ese tema de las culturas, poderlo abordar más adelante con Alexa. Las prácticas culturales menciona Alexa, muy interesante. Cómo las prácticas culturales dependen de una ideología, de una percepción de la realidad. Si estamos en oposición, hombres y mujeres, vamos a generar prácticas de oposición. Si estamos en integración, pues aquí se trata es de construir realidad entre todos. Bueno, parece que tenemos a Alexa de vuelta. Alexa, pues claro que sí, bienvenidísima. El doctor ya le comentaba a usted que cómo hacemos con la nueva tecnología, con estas redes sociales, y sí sería muy genial tener un espacio donde toquemos estos temas aquí en nuestro programa. Sí, hola Andrés. Ay, doctor Calle, parece que la comunicación sigue siendo un poco mala. Yo no sé si ustedes me pueden escuchar o me están escuchando bien. Yo los escucho con mucha interferencia, pero déjenme saludarlos entonces por hoy y yo creo que para una nueva oportunidad me gustaría muchísimo poder acompañarlos y por supuesto participar con ustedes de los valiosos temas que tratan ahí en el programa. Qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias. Un abrazo desde aquí, calurosísimo desde el trópico. Claro que sí, siempre bienvenida en nuestro programa, sea como oyente, sea como participante, como quieras estar con nosotros, pues ya haces parte de esta familia de Por qué enfermamos. El estar en sintonía con nosotros nos hace uno, como el tema que estamos abordando hoy. Somos uno. Bueno, entonces vamos a tratar que para la próxima comunicación se nos dé bien, sin interferencias y podamos contarnos muchas cosas y poderles transmitir desde aquí todo lo que se vive en Europa, especialmente en este momento podría contarles sobre Alemania y Holanda, que son los países, digamos así, donde yo me manejo casi todo el tiempo. Países de avanzada, ¿no? Tienen muchos avances de índole humanitario. Alexa. Bueno,
Ah, no, sí, sí está, sí está. Yo pensé que había desaparecido. Ay, no, yo estoy aquí, sino que no los escucho, me llega un poco, será por la distancia, estamos muy lejos, Alexa, y igual. aquí ya es muy tarde. No, Alexa, igual, muy Espero, contentos. ¿ustedes sí me están escuchando bien? Sí, perfectamente, sí. Ah, bueno, eso me alegra. Entonces puedo decir que sigo hablando mientras tanto. No, mentiras. Doctor Calle, Andrés, es un placer escucharlos. Es un placer poder estar aquí con ustedes y de verdad que yo feliz de poder seguir acompañándolos en el programa y como había dicho antes, contarles y participar con lo que aquí sucede. La felicidad también es nuestra, es compartida. Te invito, Alexa, a que nos sigas en YouTube. Tenemos montados ya tenemos 80 audios sobre estos temas de por qué enfermamos, tratando de integrar conocimiento desde el cambio de era, ¿no? La era de Acuario, que es la que marca en la actualidad nuestro derrotero para el porvenir de la humanidad y el porvenir del planeta. Así que te invito a que nos difundas y también nos sigas en YouTube. En Emanciparte es nuestra página de YouTube, ahí nos puedes seguir, ahí puedes empaparte de los temas que hemos tocado para que cuando ya tengamos la oportunidad de hablar contigo y hacer un programa donde hablemos, pues ya sepas más o menos cuál es nuestro enfoque también y cómo puedes tú entrar a participar con nosotros desde allí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Yo feliz de poder hacer parte del programa y parte de la mesa de trabajo con ustedes. Bueno, yo me despido, les dejo entonces para que continúen, porque realmente la comunicación está un poco mal para esta parte. Me alegro que ustedes sí la puedan tener en mejor calidad. Y estaré pendiente, voy a hablar con Abraham. Abraham, un abrazo para ti, un colega muy querido con quien hicimos radio hace muchísimo tiempo. Me encanta saludarte nuevamente. Doctor Calle, Andrés, nos ponemos de acuerdo, esperemos que las comunicaciones se mejoren y yo feliz. Ustedes me dicen cuándo y aquí estaré muy puntual en horas de la tarde para Holanda y allá madrugando con ustedes. Reitero ese abrazo para ti y toda Holanda. Muchas gracias, muchos éxitos y nada, te esperamos aquí siempre con los brazos abiertos, así no te podamos dar ese abrazo que decimos, pero con energía se siente. Muchas gracias, qué bonitos. Bueno, yo voy a estar pendiente, voy a conectarme ahora con Abraham y nos vamos a poner de acuerdo. Un abrazo y hasta luego. Bueno, hasta Listo, Alexa, muchas gracias. Estamos en comunicación de pronto vía Skype, doctor. Muchas gracias, Alexa. Muy bien, gracias, bueno, Abraham. luego. Oiga, gracias por ese contacto, Abraham. es bonito cada vez ver cómo nuestro programa ¿Por qué enfermamos? Va creciendo y tenemos oyentes internacionales, colegas, personas normales, mejor dicho. Cada día es bueno ver que este programa está creciendo y que muchas personas aprenden de él y sobre todo quieren sumarse a él. Doctor, retomando el tema, estábamos entonces mencionando esto de la integración de la feminidad, la masculinidad, que es para los que de pronto, hey, ¿qué pasó? Había un tema y entonces luego entró una llamada y eso. No, continuamos como abordando el tema. Muy bien, esto que sucede también de los medios es otra forma de la integración, ¿cierto? Estamos integrando diferentes públicos, diferentes personalidades, diferentes enfoques que nos permitan entrar en una nueva vibración. El planeta está entrando en la vibración integradora y buena parte de lo que ha hecho el desarrollo tecnológico es integrar aquí a Colombia con el resto del mundo a través de los medios informáticos, ¿cierto? Y esto también significa de que empezamos a tener resonancia en otros sectores del planeta, gente que está tratando de conectarse en otra frecuencia, una frecuencia ya no dualista de la arriba y abajo, blanco, negro, femenino, masculino, sino que está tratando de darle vía a lo que podríamos llamar el despertar de la nueva humanidad, que es en esa integralidad. Yo soy hombre y mujer al tiempo.
qué parte de mi feminidad quedó rezagada, qué parte de mi masculinidad combato en el otro y creo que tengo que seguir combatiendo. Esa masculinidad es la que tengo que integrar, es la que tengo que retrotraer. La busco en mí para que no joda afuera. Para que no arme el problema por ahí. Busco a la mujer en mí para que no me cantalete desde afuera. Eso es algo como sí, muy cierto. Doctor, hay algo que quiero también como saber y es de pronto los artistas. Los artistas somos personas muy sensibles y de hecho voy a poner el caso de los hombres artistas. Los hombres artistas quizás no somos muy inclinados hacia el deporte, o sea, hacia el fútbol o hacia esas cosas, porque nos enfocamos más, sí, en el arte, ya sea la música, teatro, pintura, ¿cierto? Entonces, esa parte sensible, yo creo que también es algo de la feminidad que hay en el artista. Es importante reconocer y saber si esto es un reconocimiento de la feminidad o esto a qué se debe. Un saludo a Ángela Penagos, nos escucha. Ángela es una fiel oyente de Radio Zipa Estéreo. Y una gran poeta. Muchísimas gracias, Ángela, por tu saludo y por tus buenas vibraciones. Sí, el campo artístico se desarrolla, ya decíamos, es un campo necesariamente creativo, pero habría diferentes sensibilidades, ¿cierto? El sensible que lleva al desarrollo de campos creativos, el sensible que pone, por ejemplo, driblar, a pivotear el balón. Eso, más bien. Casi me arranco una muela ahí. Es que ¿cómo es? Bueno, me salve. Driblar es el término. Quien pone a driblar el balón de una manera particular, ¿cierto? Quien juega y hace la gambeta y genera en el campo de juego una cantidad de posibilidades. Y allí donde el campo, por ejemplo, tan importante como es el deporte, queda anestesiado para el campo creativo y metido bajo la fórmula técnica, ¿cierto? Entonces hay que jugar técnicamente. Se dice que el fútbol actual ha perdido mucho de esa parte artística, es porque siempre se ha tratado, o la última tendencia es meter en el formato técnico el sistema futbolístico, ¿cierto? Entonces 11 jugadores, usted se la pasa a aquel, usted se la pasa a aquel, bueno, el trabajo en equipo, una cantidad de cosas que cierran las posibilidades para, por ejemplo, grandes gambeteros como lo fueron Garrincha, Pelé, Zico, Maradona, ¿cierto? Que hicieron del asunto del fútbol una posibilidad del espectáculo en arte. O sea, el espectáculo futbolístico también se hizo artístico. Pero actualmente tiende a predominar, quiero decir, esa tendencia pues ahí como... muy técnico, muy medido o algo así. Atontarrada y bastante estéril, que no permite el imprevisto, no permite crear. No permite la creación. Por ejemplo, el sombrerazo, ¿cierto? El sombrerazo es que coge la pelota, le das una vuelta y desde atrás y cae por delante. Eso no se volvió a ver en el fútbol. ¿Por qué se hizo famoso Higuita? Porque le metió arte. El escorpión. Le metió el arte. Hacer el escorpión le demoró no sé cuánto tiempo. Lo practicó por años y en un mundial de fútbol lo llevó a cabo. Tapó un gol de esa manera. Entonces,
Lo que intento decir con todo esto es que todo, absolutamente el quehacer humano permite la creatividad, pero cuando lo metemos en un formato le quitamos esa parte exquisita del imprevisto, de lo particular, la singularidad que cada uno le puede imprimir a su técnica. Está bien la técnica, es decir, la técnica de combinación de colores está muy bien, pero yo no le puedo decir al pintor que me tiene que pintar las hojas siempre verdes. Porque lo estoy cohibiendo. Estoy castrando su creatividad. Sí, no estoy dejando que él explote su creatividad, su conocimiento, su entonces, miren por donde se mezcla la tendencia manipulatoria de lo masculino. La técnica hecha por tierra mata la posibilidad creadora y le quita todo margen de ensanchar, de acrecer esas posibilidades que nos da cualquier campo. Entonces el partido de fútbol será el mismo partido de fútbol jugado por otros de otro equipo que están ahí peleando por a ver quién se mete un gol y quién mete el gol. Y nos vamos entonces por el campo de los resultados, sino el campo de lo que se juega en la cancha en el sentido artístico, que es las formas de entenderse con la pelota y entenderse con los integrantes del propio equipo y del otro equipo. Pues hay una serie de aristas, de posibilidades que podrían ser infinitas, pero si lo metemos en el formato, ya entonces viene la masculinidad, el hombre, entre comillas, el masculino dominante, que mata la creatividad para dar paso a lo que sería la fructificación del juego y la manipulación de la hinchada, que entonces también estéril en su capacidad creadora, cree que esa es la manera de jugar fútbol y que el fútbol hay que jugarlo de la manera como lo juega el Barça, ¿cierto? El Barça, pues el Barcelona, que es el equipo pues de uno de los equipos dominantes del fútbol a nivel mundial. Lo que intento decir con todo esto entonces, para dar campo a la pregunta tuya, es cómo el intento de control siempre nos trae la esterilización. El intento de supresión de la sensibilidad nos llevará siempre por esa vía de todo lo predecible, de todo lo que está ajustado según reglamento, pautas, valores y principios. Cuando nos damos al campo de la sensibilidad, cualquier cosa puede ocurrir. Y es muy hermoso esto, porque entonces llegamos a la era de Acuario, donde ya los tiempos no se rigen por los patrones de antes, ya las cosas no están reglamentadas rigurosamente, sino que se abre el campo de la creación. ¿Por qué se abre el campo de la creación? Porque damos campo a la feminidad, porque dejamos a la feminidad entrar, y la feminidad entonces nos lleva por caminos múltiples, y es ahí donde está el campo creador. O sea, entonces miren ustedes, el masculino, temiendo lo femenino, se dio a la tarea de controlarlo todo. Planes, programas, proyectos. Planes, programas, proyectos. Técnicas, principios, valores. Pura masculinidad desbordada. Hombre, yo no quiero decir de que los valores no sean importantes, pero ¿qué hace el valor de la verdad en mí y mi deseo de hacer valer mi verdad? ¿Qué hace en mí cuando yo no estoy en pelea con el masculino? ¿Cómo genero otro marco de realidad para difundir la verdad que estoy intentando proponer, ¿cierto?
Entonces, la verdad no es única, ¿cierto? Cuando la verdad se establece como algo único, está predeterminada por el masculino y generalmente caemos en el dogma. Cuando la verdad está en integración, es la verdad que cada uno va descubriendo y que puede poner en relación con otras verdades para decantar la propia verdad. La verdad es que yo veo fantasmas en la noche. Ah, sí, eso es posible. Es posible que usted vea fantasmas y aparezcan espectros en su habitación. Pero bueno, no nos vamos por el lado de que aparecen y que son otros los invasores. ¿Qué hay en mí que los estoy atrayendo? ¿Cuáles son mis fantasmas, no? ¿Cuáles son mis fantasmas? Porque, no, es que yo sentí que me movieron anoche en la cama, yo sentí que me empujaron. ¿Y quién podría ser? Yo creo que es una bruja. Una bruja, ¿y cómo llama la bruja? María. Bueno, ¿y cómo es que llama a su mamá? Entonces vamos encontrándole la comba al palo. Le estamos dando crédito a una verdad que está apareciendo allí, pero para que el sujeto hable y se entienda de una manera diferente con esa verdad. Entonces, ¿yo por qué tengo que llamar a mi mamá todas las noches? Me hace mucha falta. Eso me recuerda algo muy chistoso que creo que casi todas las personas lo hemos vivido, y es cuando éramos niños y de pronto nos daba miedo en la noche algo, nos encerrábamos en las cobijas, como si la cobija fuera a ser nuestro protector, y entonces el monstruo o la mano peluda o lo que fuera que se fuera a aparecer no nos fuera a tocar ahí. Entonces es como muy relevante a eso, pero son las mismas cosas que creamos en nuestra cabeza, o los mismos temores que nosotros no aceptamos. Doctor, aquí como pues ya casi se nos va yendo el tiempo, me gustaría como ir diciendo algo. Entonces es muy importante integrar esa feminidad con esa masculinidad. Ahí es cuando estamos hablando de un somos uno, cuando Exacto. estamos integrando feminidad con masculinidad. Me parece que esto es algo muy importante, y si todas las personas lográramos hacer como ese equilibrio, tendríamos unas vidas muy, muy geniales, porque yo siempre he dicho que, pues por algo se dice que el hombre necesita de la mujer y la mujer del hombre, porque de pronto ella tiene fortalezas en unas cosas, él en otras. Entonces cuando se puede hacer como un complemento de ambas, entonces va a haber una conexión muy espectacular ya entre femenino y masculino, porque ya todo va como a fluir como en armonía. O sea, porque digamos cuando de pronto que mi mujer tiene sus cólicos y bueno y todo eso, y que tiene su genio, bueno, cuando ya hemos reconocido esa parte femenina, no va a ser difícil para nosotros saber manejar esa etapa. Y lo mismo para ella, que es que el hombre que es que no sé, siempre es el fuerte y eso. Cuando la mujer también encuentra su fortaleza en masculino, también va a saber entender su hombre. Exacto. Y surgirá entonces la posibilidad que tanto nos ha pintado la religión, ¿cierto? El paraíso, el Edén en la tierra. El paraíso es aquí, pero si nosotros seguimos en la pelea, que el masculino, que lo malo, que lo bueno, que lo negativo, que el agresivo, que el agresor, que la víctima, que el verdugo, si no nos reconocemos en cada uno de esos componentes, vamos a seguir viviendo el infierno en la tierra. Entonces, aquella esperanza que nos pintó la religión nos la pintó desde afuera, y se supone que era un demiurgo, un creador que nos iba a traer el paraíso a la tierra. Y aquí se trata desde que yo aprendo a generar mi propia realidad cuando integro realidad. Miren ustedes la hermosura. Dejo que el masculino, el rayo, entre en mí y actúe en mi propio interior cuando estoy listo como el óvulo a ser fecundado y a expandir en lo que significa generar realidad propia. Ya generé un cuerpo. Miren ustedes la hermosura.
el rayo, el espermatozoide, entró al óvulo. ¿Qué se formó a partir de ahí? Pues lo que somos como corporeidad. Y ahí pues se desarrollaron una cantidad de hechos y circunstancias que nos dieron una familia, que nos dieron un contexto social, que nos dieron un contexto cultural. Ahora, ¿qué podemos generar nosotros a partir de ese? No es renacimiento en este sentido, es refecundación, es la refecundación. Hacer nosotros nuestra propia vida más fecunda y hacerle la vida más fecunda a los demás cuando permitimos de que se genere una nueva fecundación en esa interioridad desde la integración de lo masculino y lo femenino. ¿No les parece el paraíso? O sea, voy a refecundar mi existencia para que esta existencia mía viva en crecimiento continuo, porque el rayo no fue solamente una vez, la luz es permanente, el sol alumbra todos los días y para todos. Aunque estemos en la cueva más escondida, allí podemos invocar la luz solar y ella nos entrará y se mantendrá en nuestras células solamente con el hecho de invocarlo, solamente con el hecho de invocar la luz, el brillo de la luz. Lo que intento decir es de que asimilamos el rayo, la luz, con lo masculino, ¿cierto? Y en ese sentido entonces nos asimilaríamos nosotros como el continente que puede ser diversificado, que puede ser ampliado, que puede ser modificado, que puede ser decantado, que puede ser lo que ustedes quieran hacer con ese continente cuerpo. Y esto es demasiado hermoso porque entonces nos permite modificar nada menos que aquella combinación genética que dio origen a nuestro cuerpo. Estamos diciendo que cuando vamos a la refecundación, entonces cambiamos la información del ADN. Ya no es el ADN que se impuso desde nuestros ancestros, sino el ADN según mi propósito, mi versión, porque son los pensamientos los que finalmente cuajan en el cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo puedo modificar yo mi ADN desde la información? El ADN es información, ¿cierto? Es información. Total. Si lo clasificamos químicamente, entonces tendríamos los aminoácidos. Si lo clasificamos vibratoriamente, es energía. Si lo clasificamos cualitativamente, es sentimiento, es emoción, es vibración, alegría, bienestar, ¿cierto? O puede ser también tristeza, malestar, y lo que ustedes quieran, lo que quieran poner ahí. Entonces, libre. Lo que estoy diciendo con esto entonces es que cuando yo modifico mi pensar, modifico mi ADN. Y cuando estoy volviendo entonces ya no a renacer, sino a refecundar, estoy trabajando desde el empuje que me dio origen para vivir en esta esfera de la realidad. Doctor, yo creo que es importante mencionar que la integración entonces de femenino y masculino no tiene nada que ver con la orientación sexual, simplemente tiene que ver con ese trascender y crear una realidad más cercana a un paraíso para nosotros. Exacto. Yo en integración de mi masculino y mi femenino incluso me relaciono conmigo de una manera diferente. Soy hombre y mujer, sí. Discúlpenme, pongo un ejemplo aquí chocarrero. Fantasía de ser mujer, escondo el pene entre las piernas y ya parezco una mujer. o me pongo brasieres y ya parezco una mujer. Y estoy hablando ahí del asunto de una manifestación especular, ¿cierto? Lo que podemos ver en el espejo. Pero si integramos esa parte masculina femenina, ya soy hombre y soy mujer y cobrar la misma fuerza excitativa que podría cobrar en relación con un otro, ¿cierto?
pero eso expande de una manera exquisita porque no es solamente el encuentro con el otro, es el encuentro con el todo, es el encuentro con el árbol, el encuentro con el arroyo, el encuentro con el animal, el encuentro con la silla, cada cosa merece mi ternura, mi admiración. Cada cosa me exalta en la medida que yo reconozco su grandeza. Entonces, nuestra tarea es ir cada día en esa búsqueda de integración masculina y femenina para que nuestra existencia sea más placentera, nuestra existencia sea más disfrutada y podamos vivir en el paraíso. En creatividad, en expansión. Muchísimas gracias, por aquí dejamos el programa por hoy y nos seguimos escuchando por esta misma frecuencia. Recuerden, tendremos en YouTube prontamente este programa también para quienes nos siguen en YouTube. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por siempre estar en sintonía con nosotros. Gracias a Radio Zipa Estéreo, a nuestro director Abraham Umbarila Saavedra, a Margarita que también nos acompañó hoy aquí desde el programa. Esperamos sigan con nosotros el próximo martes a las 10 de la mañana. Recuerden, repetición hoy a las 9 de la noche y también seguirnos en nuestro canal Emanciparte, donde están todos estos nuestros programas. Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia y Andrés Cardona. Hasta pronto. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.